Buenas y frías noches. Bienvenidos sean todos ustedes, a esta charla que hemos preparado, esta conferencia que les queremos ofrecer esta noche sobre un tema que a nosotros nos parece muy importante y que hemos titulado Magia y Religión. Este tema lo vamos a hablar esta noche y nos sirve también de presentación para nuestro nuevo ciclo de talleres, el nuevo ciclo de talleres que dedicamos a hablar de magia y hechicería. En concreto hemos preparado o estamos terminando de preparar 4 primeros talleres que ya lo han visto ustedes en el pequeño video de presentación. Son Magia Negra este próximo sábado día 11 y después haremos, si Dios y la salud lo permiten, haremos progresivamente Magia Roja, Magia Verde y Magia Blanca, sin descartar también otros talleres posteriores. Hemos escogido este tema de magia y religión porque hemos considerado que el formato de charla-conferencia era más idóneo, más adecuado para explicarles a ustedes la importancia que la magia tiene desde el principio de los tiempos y también su relación con la religión, con todas las religiones, no solamente con la religión católica. Así pues, si ustedes lo desean, vamos a comenzar con esta pequeña charla que tenemos aquí escrita. Y solo les ruego esto, que presten atención, que estén ustedes en buena predisposición para escuchar y para entender el tema que les quiero exponer esta noche, y que guarden y reserven sus preguntas, sus comentarios para el final. Así pues, vamos a comenzar con este tema titulado, como les decimos, Magia y Religión. La magia se encuentra en todas las religiones en forma de milagro. La principal diferencia entre magia y milagro es que el milagro implica la ayuda de una deidad, mientras que la magia no posee necesariamente un soporte divino. Pero lo que es magia para una persona es milagro para otra. Según explica el experto Frank Donovan, los cristianos consideraban, por ejemplo, que la magia del oráculo de Delfos en Grecia era reprobable, mientras que los griegos creían que era la voz milagrosa de Apolo. Los hechos de Moisés que se cuentan en el libro del Éxodo son considerados como milagros por judíos y cristianos, pero el Corán maometano califica a Moisés de mago. Frank Donovan, en su obra Historia de la Brujería, nos cuenta que la magia, con toda probabilidad, no solo es más antigua que la religión, sino que además tuvo mucho que ver con el desarrollo de la religión organizada, dado que era ella la que hacía al sacerdote. Es concebible que el primer sacerdote, y por lo tanto también el primer mago, fuera un hombre de la Edad de Piedra, más inteligente y observador que el resto de sus compañeros. Al observar y estudiar los hábitos de los animales, consideró que cabía esperar que utilizaran ciertas rutas o que estuvieran en un momento determinado en un lugar concreto. Cuando dicho individuo realizó magia simpática vistiéndose con las pieles y cuernos de un animal,
ejecutando una danza ritualista o pintando escenas de caza en las paredes de una cueva, y tras ello les dijo a los demás integrantes de la tribu dónde estaría la manada de la que podrían alimentarse, sus supuestos poderes mágicos lo hicieron convertirse en sacerdote o en el hombre sagrado del clan. En las religiones primitivas, las funciones del sacerdote y las del hechicero estaban habitualmente combinadas. El hombre rogaba a dioses y espíritus mediante plegarias y sacrificios, y al mismo tiempo, el dirigente religioso ejecutaba ceremonias y entonaba encantamientos que en sí mismos podían lograr el fin deseado. Los ritos religiosos y los ritos mágicos se ejecutaban simultáneamente. Así, gradualmente, se fueron desarrollando los cleros de todas las religiones, integrados por hombres y mujeres que tenían suficiente poder de persuasión para convencer a sus seguidores de que ellos poseían poderes para influir sobre los dioses y para dominar de esa manera a las fuerzas de la naturaleza, predecir futuros acontecimientos o, mediante ritos y encantamientos que sólo ellos conocían, provocar acontecimientos preternaturales para beneficio de dichos seguidores. La magia de los sacerdotes, hechiceros, videntes, adivinos, astrólogos, oráculos, profetas y demás gentes que podían predecir acontecimientos, controlar fenómenos atmosféricos, curar enfermos o realizar otras muchas, entre comillas, proezas, fue altamente respetada en todos los pueblos antiguos. La mayoría de los magos o sacerdotes eran más instruidos o más inteligentes que sus compañeros. Eran estudiosos de las leyes de la naturaleza. Los hacedores de lluvia, tenidos en altísima consideración en las primitivas culturas agrarias, con toda probabilidad tenían, a base de mucha observación y constatación de que ciertos fenómenos se repetían en ciertas épocas, un conocimiento, aunque fuera mínimo, de lo que mucho después llegaría a ser la ciencia denominada meteorología. Los egipcios creían que eran los encantamientos de los sacerdotes del astro del Can Mayor los que provocaban las inundaciones de las riberas del Nilo, fertilizando la tierra. Solo los sacerdotes, con sus conocimientos siquiera rudimentarios de astronomía, tenían la certeza de que cuando el astro estaba en determinada posición en el cielo, venía la época de las crecidas del Nilo y por lo tanto, en esa época sus encantamientos mágicos, con toda seguridad, serían eficaces. La misma palabra magia proviene de los magi, sacerdotes del dios Mitra y de la diosa madre Anaíta en Mesopotamia, Asiria y Babilonia, quienes adquirieron fama de sabios incluso entre los griegos. En los grados más altos, los magi eran sabios. En los más bajos estaban los adivinos y los hechiceros, los que leían en los astros y los que interpretaban los sueños. Los reyes persas llegaron a ser discípulos de los magi. Aunque la cristiandad rechazó toda magia, salvo sus propios milagros, aceptaron a los magi
y así los representaron como los sabios de Oriente, los reyes magos que siguieron a la estrella de Belén en la historia, en los relatos de la Natividad de nuestro Señor. Muchas cosas que hoy en día son ciertas y provechosas provienen de la antigua magia. El astrólogo fue el padre de la astronomía. El alquimista, que buscaba transmutar metales en oro con medios mágicos, es el padre de la química. Los magos y posteriormente las brujas, que adquirieron amplios conocimientos de hierbas y drogas, contribuyeron al posterior nacimiento de la medicina y de la botánica. La voz griega fármakon, de la que se deriva farmacia, antes de adquirir su significación actual, significaba fórmula o hechizo mágico. La magia, asimismo, fue practicada por las brujas mucho antes de que la brujería se convirtiera en una religión independiente. Originariamente, las brujas eran hechiceras respetadas o temidas por su poder y sabiduría. La palabra latina con la que se designaba a la adivina, saga, es la raíz de la palabra sagaz, es decir, lista, inteligente, perspicaz. La misma palabra inglesa witch, bruja, proviene del anglosajón witse, que significaba wise, sabio o sabia. Las brujas empleaban, como otros magos, encantamientos y rituales ante sus clientes, pero tras esa apariencia y tras ese indudable aprovechamiento de los temores de la gente, había un trasfondo de conocimientos superiores a los que tenían el resto de los comunes mortales. Muchos hombres de ciencia y teólogos cristianos y judíos, así como los que tomaban parte en los misterios griegos, creían en un saber místico, oculto, secreto. Al igual que los misterios del culto, este saber no estaba escrito y solo podía transmitirse confidencialmente a un solo discípulo, el cual debía ser digno de confianza. Del inefable nombre de las 4 letras arameas o hebreas Yod, He, Vau, He, es decir, Yahvé, se hizo un misterio. Se dijo que sus letras contenían un significado oculto y un poder milagroso. El culto del saber secreto recibió su más alta expresión en la Cábala hebrea. La Cábala fue originariamente una tradición no escrita, fundada en la simbología y en la numerología ocultas. Era magia, en cierto modo, dado que su conocimiento podía proporcionar, si no poderes sobrenaturales, sí al menos un saber sobrenatural. Se decía que la Cábala se remontaba a Abraham, para algunos incluso al primer hombre, Adán. Los cristianos también creían en un saber secreto o en palabras mágicas. Algunos dan una interpretación literal a las palabras iniciales del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo. En la idea de que el conocimiento de esta palabra, el Verbo, confería un poder sobrenatural. Se decía que Salomón había adquirido el secreto de la palabra de poder y de este modo había logrado someter a los espíritus, otros dicen que a los demonios, a su servicio. Numerosos manuscritos
entre ellos la clave de Salomón, se escribieron con el fin de dar a conocer los supuestos ritos y palabras de poder que utilizaba este rey, vendiéndose sus copias a precios elevadísimos a quienes querían adquirir este saber mágico. Parte de esta búsqueda de la secreta sabiduría recayó en la brujería y forma parte de la tradición del culto, en las ideas de un saber místico y del mantenimiento en secreto de los ritos y rituales que ayudan a desarrollar el poder sobrenatural. La magia empezó a adquirir mala fama varias culturas antes de la era cristiana, por una multitud de razones. Cuando los cleros se hicieron poderosos, frecuentemente se corrompieron y los insaciables sacerdotes se dedicaron a vender su mágica influencia sobre los dioses. Solo quienes podían pagar bien se aseguraban el favor divino. Esta fue, por ejemplo, la causa del cambio radical que Akenatón introdujo en la religión de Egipto, es decir, el culto a un solo dios, el dios Sol. Los sacerdotes de los viejos dioses habían creado tantos hechizos y encantamientos para asegurarse el acceso al más allá, que solo los ricos podían permitirse morir con alguna certidumbre de inmortalidad. Había también magos de todas clases, incluso brujas, aparte del clero. Y los sacerdotes condenaban por lo general la magia de estos competidores tachándola de mala, independientemente de sus fines. Saúl, por ejemplo, no fue a visitar a la famosa bruja de Endor hasta que sus propios adivinos y sacerdotes no demostraron ser incapaces de hacer que Dios le dijera cómo combatir a los filisteos por medio de profetas y de interpretaciones de sueños. Su acción al pedir consejo al espíritu de Samuel no era tan censurable a los ojos de los levitas como el hecho de hacerla por intermedio de una hechicera y no por uno de ellos. Posiblemente, los sacerdotes practicaron su magia con fines benéficos, aunque también fueron bien pagados para proveer tales beneficios. Los servicios de los magos no sacerdotes podían comprarse aún para fines censurables, y había quienes, brujas inclusive, practicaban una magia maligna por envidia, rencor, odio o pura maldad. En los tolerantes ambientes religiosos de Grecia y de Roma había profesionales ajenos al clero que practicaban determinados géneros de magia legalmente, siempre que utilizaran convenientemente sus poderes, muchos de ellos incluso subvencionados por el Estado. Hay autores romanos muy respetados que publicaron libros de fórmulas mágicas y catálogos de hechizos, encantamientos y ensalmos caseros para toda ocasión. Y estos escritores prevenían a los granjeros y campesinos contra los adivinos, hechiceros y mujeres a las que dominaban sagae, brujas extranjeras.
Quizá la principal razón para que el vocablo magia se convirtiera en una palabra repulsiva sea la distinción que la Iglesia Católica estableció entre lo mágico y lo milagroso. Los primeros padres de la Iglesia creían en la magia, pero sostenían que se realizaba con la ayuda de los falsos dioses. Los únicos hechos sobrenaturales que aceptaba la Iglesia como milagrosos eran los realizados en el seno de la verdadera fe, con la ayuda o la aprobación de su propio Dios. Todos los demás eran malos y, puesto que las brujas estaban fuera del seno de la Iglesia, su magia era necesariamente malévola. Es el caso de Juana de Arco, por ejemplo, la cual fue inmolada en la hoguera porque sus inquisidores no aceptaban el origen divino de las voces que ella oía. Era, efectivamente, hechicera o bruja a los ojos de sus inquisidores. Sin embargo, 25 años más tarde de haber sido quemada en la hoguera, la Iglesia cambió de opinión y se retractó. Y casi 500 años después, tan cerca como en 1920, la Iglesia Católica la canonizó y la convirtió en santa. En los albores de la era cristiana, la mayoría de las viejas religiones del Oriente Próximo estaban representadas en Roma y en todo el imperio. El culto a Isis, la madre egipcia, se extendió por todas las religiones del imperio. Se han encontrado utensilios relacionados con este culto en numerosos lugares, y en Londres, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, se ha desenterrado un templo entero dedicado a ella. Con toda probabilidad, la brujería no había comenzado todavía como culto independiente. No era necesaria. Las antiguas religiones de las que se derivó eran toleradas en Roma. No existía todavía conflicto alguno entre una iglesia estatal y las viejas religiones que originaron la brujería. Las citas literarias más antiguas sobre las brujas las encontramos en los clásicos: Horacio, Virgilio, Tíbulo, Luciano. Dicen de las brujas que volaban por los aires durante la noche, componían pociones amorosas y venenos con hierbas, sacrificaban niños y hablaban con los espíritus de los muertos. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que estos autores empleaban las palabras sagae o beneficia como sinónimos de hechiceras, envenenadoras o magas, más que para designar a las seguidoras de una vieja religión que actualmente ha vuelto a resurgir con el nombre de Wicca. La antigua religión de los judíos no contribuyó en nada a la evolución de las deidades o del ritual del culto. Aunque los primeros judíos eran politeístas y adoraban una gran variedad de espíritus, animales y objetos naturales, nunca poseyeron una diosa madre. El principio femenino estaba relacionado con el pecado o la debilidad más que con la creación. Hubo un tiempo en el que Tammuz, el amante de Istar, fue adorado tan extensamente en Judea que el profeta Ezequiel se quejó de que los lamentos rituales por su muerte se podían oír en el templo. Pero era a Tammuz a quien adoraban, no a Istar. El efecto del judaísmo sobre la brujería reside en su parentesco con las creencias cristianas
y con la teología que de él se originó. Los judíos escribieron el Pentateuco, lo que iba a convertirse en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, en el cual se basaría la persecución de las brujas unos 2000 años más tarde. Aunque muchos estudiosos actualmente sostienen que no existe realmente ninguna referencia a las brujas ni a la brujería en el Antiguo Testamento, tal como se escribió originalmente. La principal justificación para matar a las brujas durante la ingrata y desagradable persecución instada por la Inquisición fue el mandato del Éxodo 22:18, abro comillas, no dejarás con vida a la bruja, cierro comillas. Pero una mejor traducción de la palabra hebrea kaskaj, que aparece citada 12 veces en el Antiguo Testamento, sería la de envenenadora. Como ya comentamos, la bruja más famosa del Antiguo Testamento es la de Endor, que evocó el espectro de Samuel por mandato de Saúl. La Biblia, la versión más antigua de la Biblia, la Vulgata latina, llama a esta mujer pitonisa, esto es, mujer que augura el porvenir por inspiración de un espíritu familiar. La versión griega, llamada de los 70, traduce la palabra hebrea op por egastramitos, es decir, ventrílocua, aduciendo la teoría de que la voz de Samuel se oyó por ese procedimiento. Puede que la mujer de Endor fuera eso también, o una médium espiritista, pero no una bruja, al menos para los judíos. El concepto cristiano de brujería como culto en el que se adora al diablo habría sido imposible entre los judíos porque carecían de una personificación del mal a la manera del demonio cristiano, que es el adversario de Dios. De una mayor significación en la evolución de la brujería como culto independiente en conflicto con el cristianismo fue la insistencia de los judíos en un monoteísmo riguroso, la baja estima en que tenían a las mujeres y el código moral, que era la esencia de su religión. En el concepto de Yahvé, una mala traducción de Jehová, del judaísmo final, no había lugar para una diosa madre. Tuvo que buscar otro lugar y acabó siendo la diosa del culto. La Iglesia cristiana la suplantó parcialmente con la Virgen María, la cual, en el cristianismo mediterráneo, gozó de una veneración al menos igual a la que se le concedió a Jesús. La idea central de la teología judaica era el pecado. Prácticamente todo lo que era placer en la vida se consideró pecaminoso. Detrás de todo pecado estaban el sexo y el saber, el conocimiento, que en la leyenda judía comenzaba en el jardín del Edén, cuando Eva, influida por la serpiente, obligó a Adán a salir del estado de inocencia y de felicidad. Esta leyenda de la caída de un primitivo paraíso aparece en el folclore religioso de Egipto, la India, Babilonia, Persia, Grecia o lugares más cercanos a nosotros como por ejemplo México. Pero solo los judíos lo identificaron con el pecado original y lo atribuyeron a una mujer. El código judío ha sido el intento más enérgico de la historia
por regular todos los aspectos de la vida humana. Un historiador religioso lo describe como, abro comillas, el vestido más apretado con que se ha querido encorsetar jamás la vida, cierro comillas. Este monoteísmo, que no reconocía a una diosa madre, degradaba a la mujer y mantenía un código de conducta que controlaba todos los actos del hombre, fue heredado por los cristianos de los judíos en su totalidad. Y todos estos conceptos estaban en oposición directa con las creencias mucho más tolerantes de las viejas religiones. Estas pasaron al culto. Evidentemente, si una y otra parte adoptaron posturas intrínseca y diametralmente opuestas, según la cual solo ellas poseían la verdadera fe, tenían que acabar en conflicto. Y así fue como entraron en conflicto la magia y la religión, y conflicto que dura hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Bibliografía que he utilizado para esta pequeña charla. En primer lugar, Historia de la brujería de Frank Donovan, un libro muy interesante que les recomiendo encarecidamente. En segundo lugar, Las brujas y su mundo de Julio Caro Baroja, también un libro imprescindible, Las brujas y su mundo. En tercer lugar, también otro libro imprescindible, La bruja de Jules Michelet, también una obra de consulta imprescindible. Después una obra que yo guardo con gran cariño que se llama Brujología, ponencias y presentaciones, comunicaciones en el primer Congreso Nacional de Brujología que se celebró en España en San Sebastián en el año 1972. Ahí se estudiaron diversos aspectos de la brujería, la bruja y el aquelarre, la brujería en la historia, en la literatura, la brujería y la medicina, magia, superstición, etcétera, etcétera. Es un libro muy valioso y muy importante. Después también he encontrado datos útiles en este librito, El poder de la magia, tratado esotérico de la magia y del ocultismo. Ahí ya se va más por la parte esotérica, pero hay información muy valiosa y muy interesante. Otro libro muy viejo también, La hechicería en acción, de Paul Mortimer, que resume muy bien la historia de la brujería y la hechicería en sus diversos aspectos. Después, otro libro que ya es más de la brujería Wicca, que es El retorno, a ver si se ve bien, El retorno de las brujas, de Robin Skelton, un experto en Wicca, la religión de las brujas, que ha sido muy mal interpretada. Y finalmente un librito también, Las brujas amantes de Satán, que lo tengo en mi colección porque tiene muchísimas ilustraciones antiguas y es muy valioso como obra de consulta. Así pues, esta fue la charla de esta noche, esta pequeña disertación que he querido hacerles sobre magia y religión, y voy a responder algunas de las dudas, de las preguntas que tengan ustedes a bien realizar. Digna Orellana, buenas noches. JP, grande maestro. Cindy Grandón, saludos. Uy, me fui al final, disculpen, vamos a ir desde el principio. Stephanie, hola. Janet Cleaner, hola maestros, tanto tiempo. Accesorios de la Cruz de San Benito, Richardson Gómez, Mónica Valenzuela. Accesorios de la Cruz de San Benito, sí, también se ha estado transmitiendo en YouTube y luego estará
esta charla en Noche Enigmas. Ánimo Salve, buenas noches. Rafaela Trinidad, también buenas noches. Maricel Dinamarca, Loreto Pino, Richardson Gómez, Marco Antonio Prado, Afrodita Rojas, Mónica Valenzuela. Paulín también nos saluda desde YouTube. Valesca, buenas noches. Ruth Miranda, también buenas noches. Sandra Estrella, Karina Oviedo, Lorena Sagredo, Jan Putzen, Livco, Panchita Silva, Rafaela Trinidad nos dice que está delicada de salud, pero que espera participar en nuestros próximos cursos. Sí, ojalá podamos verla también. Ya saben que el taller del día 11 es magia negra y será el primero de este nuevo ciclo de talleres. Lilia Alarcón, Jimena Cousins, Héctor Guajardo, Panchita Silva, me encanta aprender. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, Pau Tapia, Héctor Guajardo, Mariel del Pilar, Mercedes Muñoz, Digna Orellana. Ya se nos pasó un poco. Patricio Enríquez, hola, buenas noches, Patricio. La Mona Jacinta, Julio Martínez, Oscar Mora, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por su valiosa asistencia, por su participación en esta disertación que les he preparado sobre magia y religión. Si tienen preguntas, háganlas ustedes por interno, ya sea en los comentarios de la transmisión de Facebook. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí. No les quiero tampoco quitar más tiempo. Ha sido un honor y un placer estar aquí con ustedes este ratito. Y posiblemente hagamos más charlas, más disertaciones de este tipo sobre temáticas que pensamos que a ustedes les pueden gustar y les pueden interesar. Lo dicho, muchas gracias, buenas noches y hasta otra ocasión. Que descansen.